Bien, vamos a dar inicio entonces, cómo trabajamos con esta matriz del hiper para hacer frente al COVID-19. Bueno, la experiencia me ha indicado que hacer un hiper en gabinete, hacer un hiper imaginándonos la planta sin la participación de los Bien, trabajadores, bien. realmente es un hiper que no favorece. Es un hiper que a veces va en contra de las necesidades del trabajador, porque un hiper está hecho justamente para que el trabajador entienda los peligros y los riesgos. Ujú. Entonces he visto en varias auditorías, ¿no?, en varias implementaciones de sistema, este instrumento que es muy importante se convierte en un documento de adorno, ¿no? Lo pegan en la pared y al final nadie entiende ni de qué se trata. Entonces, yo espero que todos ustedes, ¿no?, ahora aprovechando de estos instrumentos, ¿no?, biodigitales, videollamadas, el WhatsApp, el Facebook, un montón de herramientas que tenemos, podríamos convocar a nuestros trabajadores, ¿no?, y poder conversar y poder escucharles en base justamente a algunos lineamientos, ¿no?, que vamos a fijar en esta mañana. Entonces, para elaborar el hiper, he visto por conveniente comentarles la experiencia que tengo de qué consideraciones debemos tener. Primero, el especialista que trabaja con el hiper debe tener una cualidad importante, y esa cualidad es la observación. Una persona que va a identificar bien los peligros y va a evaluar los riesgos es aquel que tiene una capacidad de observación. No puede saltarse directo a las conclusiones. Eso es quizás un criterio importante para ser un buen especialista en identificación de peligros. La observación. No te saltes a conclusiones. Entonces, en esta observación, yo recomiendo algunas cosas. Por ejemplo, un aspecto, ¿no?, dentro de la identificación es observar las actividades rutinarias y no rutinarias. Si ustedes, ¿no?, observan, al momento de ingresar ahora, después de las reactivaciones, ¿no?, cada uno de sus, ¿no?, a sus actividades o sus empresas, van a ver que muchas de estas actividades que antes fueron no rutinarias, ahora se convierten en rutinarias, como por ejemplo limpieza de instalaciones, que antes pues eso era una actividad esporádica, ¿no?, una actividad que se realizaba quizás mensualmente, trimestralmente. Limpieza de herramientas, ¿no? Antes la limpieza de herramientas, que muchos incluso han fracasado con su programa 5S, porque a veces el trabajador no tiene esa cultura de realizar la limpieza de herramientas. El traslado de personal. No todas las empresas tenían la responsabilidad de trasladar al personal de la casa hasta el trabajo, del trabajo a la casa. La propia actividad de medición de temperatura. Entonces tenemos que tener esa capacidad de observar, ¿no?, qué actividades son rutinarias y no rutinarias, porque muchas de estas tenemos que compartir con los trabajadores como que antes eran no rutinarias y ahora van a ser rutinarias. Y a partir de ello vamos a sacar los peligros, como cuáles, por ejemplo. Por ejemplo, el transporte del vehículo público, ¿no?, el vehículo del transporte público, perdón. Entonces, este vehículo de transporte público, ¿cómo nos asegura que está, ¿no?, desinfectado? ¿Cómo nos asegura que está cumpliendo los protocolos? ¿Cómo nos asegura que efectivamente las personas que viajan no están asintomáticas o no están infectados? Entonces ya se convierte en un peligro. Entonces no te olvides, en las actividades rutinarias y no rutinarias, para este momento vamos a identificar muchos peligros. Una de ellas es el vehículo de transporte público, las personas asintomáticas, los ambientes contaminados, ¿no? Quizá yo me acerque, por ejemplo, a una bodega, a una farmacia, a una botica, y que no esté cumpliendo con los protocolos y sea un ambiente contaminado o infectado. Las herramientas infectadas o contaminadas. Puedo utilizar una herramienta que no se limpió, no se desinfectó adecuadamente y que esta persona tenga sintomatologías o sea asintomática. Equipos contaminados, herramientas, equipos, ¿no?, vehículos, ¿no? Entonces va a haber una diversidad de aspectos a consecuencia de estas actividades que antes eran no rutinarias y ahora se convierten en rutinarias. Eso es importante observar. Entonces, varias de estas cosas que no eran rutinarias, ¿no?, pero no rutinarias, ahora se convierten en actividades rutinarias. Ustedes como especialistas
como prevencionistas, tienen que tener esa capacidad de observar y explicar a los trabajadores y hacerle entender al trabajador que estas cosas son ahora rutinarias, ¿no? Ahora todo Limpiar, digo, desinfectar, ¿no? De tal manera que no se convierta peligro, ¿no? Un peligro las herramientas, los equipos, los vehículos, los ambientes, ¿no? Entonces, tenemos ahí identificados los peligros en actividades rutinarias y no rutinarias. Otro aspecto que también la experiencia nos dice es considerar los visitantes y contratistas, ¿no? Imagínense, vamos a tener la visita de los proveedores, visita de los contratistas, inspectores, inspectores de la SUNAFIL, de OSENERMIN, fiscalizadores. Ahora, por ejemplo, la normativa indica que los fiscalizadores, las que van a hacer la fiscalización en tema de limpieza y desinfección, van a ser los fiscalizadores de los, de los entes de los gobiernos regionales, de las municipalidades, ¿no? Provinciales y distritales. Ellos van a fiscalizar, ¿no? El tema de la desinfección y limpieza en los ambientes de trabajo, ¿no? Así es como indica la competencia, ¿no? Les da pues esa autoridad, ¿no? A los municipios. Aunque es bastante cuestionado, como sabemos que muchos municipios pues ni siquiera tienen bien establecido su plan de vigilancia, pero sin embargo ellos van a fiscalizar. Pero eso se va a convertir en un peligro, porque dado que ellos no tienen un buen plan, ¿no? Un plan de vigilancia respecto para hacer frente al COVID, o sea, no tienen desinfección, no tienen procedimientos de limpieza, lavado de mano, ¿cómo cree que usted va a venir el fiscalizador? Va a venir con, quizás, sea asintomático, va a venir con útiles de escritorio contaminados, no va a cumplir los protocolos. Entonces tenemos que tener también esa capacidad de ver. No porque venga un fiscalizador o un inspector de la SUNAFIL nos asegura que esté cumpliendo el protocolo. La propia SUNAFIL recién está aprobando su protocolo para hacer contención a este virus. Entonces tenemos que considerar también como parte del peligro a estos elementos, ¿no? Proveedores que no estén cumpliendo los protocolos, ¿no? Ese proveedor que viene sin protocolos, ¿no? Sin limpieza, sin desinfección, ya se convierte en un elemento de peligro. Contratistas, fiscalizadores que probablemente podrían ser asintomáticos o que no estén cumpliendo los protocolos, inspectores, los útiles de escritorio que utilizan estos fiscalizadores e inspectores, lapiceros, papeles, porque hay muchos de estos inspectores fiscalizadores que no están actualizados y no van a utilizar elementos digitales. Todavía van a estar con su tablero, su papel y su lapicero. Muchos de estos elementos van a ser medios para transmitir este virus. Entonces, acá tenemos otro aspecto para identificar los peligros en estos tiempos de COVID, ¿no? Proveedores, contratistas, fiscalizadores, inspectores, que no nos asegura si su procedimiento y su protocolo son apropiados. Más aún, si son fiscalizadores de muchos municipios que todavía no vienen ni siquiera implementando su plan de vigilancia. Y más aún, sabemos que en los municipios, por un tema de burocracia, por un tema de competencia, ellos a veces tienen el plan de adorno y a veces no lo aplican, ¿no? A veces por cuestión de presupuesto también. El tercer aspecto, y es importante, es el comportamiento, ¿no? ¿Cómo identificamos el comportamiento de nuestros trabajadores, de las personas que van a reincorporarse, que van a ingresar a nuestro centro de trabajo? ¿Cómo sabemos en estos tiempos que este trabajador va a reaccionar de una manera distinta, como era antes, ¿no? Porque antes de la pandemia a veces mucha gente ganaba pues sus 400 soles y a fin de semana la reventaba, ¿no? Sin mayor preocupación. Mucha gente a veces hasta terminaba en una tanta irresponsabilidad, llegaba el domingo sin ni un sol. Pero fíjase en estos tiempos, ¿no? Mucha gente no tiene ni siquiera capacidad para poder pagar los servicios básicos, la alimentación, gastos de teléfono, agua. Entonces, ¿cuál va a ser su temperamento? ¿Cómo va a ser su actitud, su comportamiento? ¿Cómo entiende, ¿no? ¿Cómo van las capacidades cognitivas de entender todos estos cambios? Porque esto es un cambio. No te olvides que se viene la cuarta revolución industrial. ¿Y esta cuarta revolución industrial qué es? La automatización, la digitalización. Se viene la robótica, se vienen los hologramas. ¿Cómo entiende este trabajador? ¿Se adapta o no se adapta? ¿O simplemente no es consciente de la realidad? Cree que esto es una cosa que, bueno, una prueba, como alguien dice por ahí, ¿no? Una prueba de circunstancia, ¿no? Entonces tenemos que entender también cómo va a ser la reacción de este trabajador respecto a estos cambios, porque hay cambios sustanciales. Y hemos observado nosotros por los medios, ¿no? Por las noticias, ¿no? Vemos personas, ¿no? Agrediendo a los policías, agrediendo a los militares. No quieren respetar absolutamente nada lo que son las normas. ¿Que nuestros trabajadores van a ser distintos a ellos? No.
Ellos van a ser nuestros trabajadores. ¿Cómo hacerle entender entonces que este trabajador, bajo esta circunstancia en la que estamos, esos comportamientos se van a convertir en un peligro? Entonces, es otro aspecto a considerar dentro de la identificación de peligros. ¿Qué tenemos ahí? Personas agresivas, asintomáticos. ¿Ha visto que la mayoría de los plantea las personas, ¿no? Fácil, dice, a mí qué me importa la gente. Soy asintomático, a mí no me hace nada el virus, pero a mí no me importa nada. Imagínate esa actitud de esa persona, ¿no? ¿No? De manera agresiva, ¿no? Sabiendo que ella es, digamos, asintomática, pero no le importa el resto, con tal que él ya se salvó, ¿no? Hay personas rebeldes, ¿no? Personas con malas prácticas. Mire, oye, este respirador, ese papelito con la que tú te sonaste la nariz, antes era un residuo común, ahora no, es un residuo peligroso. Ya se convierte en una mala práctica, ¿no? El hecho de desechar ese papelito con eh, con la que te puedes limpiar las fosas nasales, antes era un residuo común, ahora es un residuo peligroso. Entonces puede convertirse en una mala práctica. Personas que no se han capacitado, no entienden absolutamente ni en qué consiste el virus. Mucha gente cree que el virus es un microorganismo, un ser vivo, ¿no? Que tiene ADN, ARN. No, el virus simplemente es un ADN, un ARN que necesita otra célula para poder, ¿no? Reproducirse. No hay cura. Pero hay personas que siguen pensando que no, hace poco ha salido en las noticias que hay una señora, ¿no? Que haciendo, ¿no?, unos rezos, unas cosas milagrosas, los ha salvado del virus. Y hay muchas personas que se dejan llevar por esas noticias. Y a veces lo que nosotros podemos capacitar, podemos explicar, simplemente no lo va a entender, porque la persona no tiene capacitación. Entonces tenemos que también incidir sobre ese asunto, ¿no? Personas irresponsables, siendo diagnosticados positivos a COVID-19, sin embargo tienen certificado negativo. Ustedes han visto en el mercado de frutas, muchas de estas personas han adquirido certificados legales, ¿ah? Legales. ¿Cómo consiguen esto? Siendo personas diagnosticadas positivo. Imagínense, ¿no? Y el certificado dice que es negativo. Mira cómo esta persona piensa para esas cosas, ¿no? Para las cosas malas. Y mira cómo tiene 100 soles, 150 soles para invertir en este certificado falso, ¿no? Imagínense, ¿no? Entonces son situaciones que vamos, ¿no?, vamos a presentarnos como peligros, ¿no? Una cantidad de personas con un comportamiento que de verdad da mucho que desear, ¿no? A consecuencia justamente de la educación y la cultura, pues, que tiene nuestro país con determinados sectores. Entonces, nosotros tenemos que también tener la capacidad de identificar que esos comportamientos son peligros. Ahora, obviamente nuestra función está de poder controlar cómo vamos a trabajar en el sistema de control. Pero vayamos primero a la identificación de los peligros. El siguiente aspecto que un especialista en seguridad, salud, trabajo que no debe olvidar es también no solamente centrarse en nuestro centro de trabajo. Qué bueno, podemos controlar los peligros en nuestro centro de trabajo. Excelente, ¿no? Protocolos, procedimientos, plan de vigilancia, lavado de manos, desinfección, distanciamiento. Pero ¿qué va a pasar fuera del lugar de trabajo? ¿Qué va a suceder fuera del lugar de trabajo? Cuando el trabajador se desplace de la casa ¿no?, al trabajo o del trabajo a la casa. ¿Qué va a suceder si está en la casa y el trabajador tiene que ir, por ejemplo, a la bodega? Tiene que ir al mercado, tiene que ir a una farmacia. Entonces, eso también se va a convertir en un peligro. Entonces, el especialista en seguridad, por eso que muchos protocolos que están indicando que al trabajador se le tiene que asegurar el desplazamiento, ¿no?, con un vehículo desinfectado, cumpliendo el distanciamiento con todos los protocolos de transporte, para retornar al trabajador del centro de trabajo a la casa. Igual trasladar de la casa al centro de trabajo. Y también hacer un protocolo de ingreso a casa, un protocolo de salida de casa, de cómo este trabajador debe salir de casa, hacer sus compras a una bodega, un mercado, una farmacia. Entonces, va más allá de nuestra responsabilidad, ¿no?, de poder identificar estos peligros. Entonces, acá, ¿qué tenemos? Por ejemplo, una bodega. Ahí en el barrio donde yo vivo, ahí tengo más de 5 bodegas. Ninguna de estas bodegas tiene protocolos, ¿no? Ninguno de estos vecinos tiene la capacidad de lavársela. No hay desinfectante, ¿no? La persona, a veces, varios de mis vecinos no usan ni mascarilla, pero ahí están vendiendo. No, imagínense, eso es un peligro, ¿no? Un mercado que no cumple los protocolos, no hay distanciamiento, no hay desinfección, nadie dice nada, todos hacen lo que les parece, ¿no? Como si no sucediera nada, ¿no? Como si no estuviéramos en un momento de emergencia.
hay boticas, farmacias, que no están cumpliendo los protocolos. Imagínense un restaurante que no está cumpliendo los protocolos. Entonces, no sé si podríamos apagar los audios, por favor, los que están participando, y al final vamos a dar un espacio para que puedan hacer sus preguntas, ¿no? Bien, entonces, una diversidad de peligros respecto a la situación fuera del lugar de trabajo. La siguiente consideración, también la experiencia nos indica eso, y por eso, reitero, el especialista que va a identificar un peligro tiene que tener la capacidad de observación. Esas herramientas que hacemos de control C, control V, no va a funcionar. Va a ser simplemente un documento de adorno, bien bonito nuestro hiper a colores, bien pegadito en la pared, pero nadie lo va a entender. Es importante que nosotros observemos qué está pasando en la realidad, qué está Hago escucharle al sucediendo. pata ya, sí, Richie. Muy bien, entonces, otro aspecto que debemos considerar son los equipos, los vehículos, los materiales, ¿no? Los insumos que vamos a utilizar en la limpieza, en la desinfección, ¿no? Por ejemplo, en la limpieza vamos a utilizar alcohol. ¿Qué pasa este alcohol si tiene una alta proporción de agua? ¿Qué va a pasar si tiene un contacto, ¿no? con un elemento, por ejemplo, eléctrico? ¿Qué pasa, no? Si estamos usando una fotocopiadora, una máquina, una herramienta que tiene tensión y mi mano está mojado. ¿Qué va a pasar con los desinfectantes? Si la concentración es apropiada o no es apropiada. Si el trabajador realiza adecuadamente la concentración de estos desinfectantes. ¿Por qué? ¿Qué pasa con los EPPs? Es que Estos nadie EPPs lo la van a escuchó. desechar adecuadamente, la van a utilizar adecuadamente. Si ustedes han observado, por ejemplo, hay muchas personas que tienen el EPP, no sé dónde la compran las mascarillas comunitarias, al parecer no han comprado con una dimensión apropiada, y esta mascarilla comienza a bajarse. Y constantemente está moviéndose el trabajador o la persona, la mascarilla para acomodarse hacia la nariz. Y luego no se lava la mano. Yo me pregunto, ¿para qué sirve entonces que esté usando una mascarilla si constantemente se va a estar infectándose con la mano y tocándose la mascarilla? No tiene sentido. Entonces tenemos que observar esas cosas para que al trabajador finalmente veamos e indiquemos que estos son peligros que estamos identificando a consecuencia de uso de estos materiales, ¿no? Adicionales a consecuencia de este COVID. Entonces tenemos una mascarilla, por ejemplo. Una mascarilla que yo estoy utilizando y voy a estar cogiendo constantemente con la mano ya se convierte en un peligro. El hidroalcohol, cierto, es un elemento para desinfectarme, pero si yo realizo un procedimiento inapropiado, ya es un peligro. El hipoclorito de sodio, si yo no respeto la concentración de 0,1%, me va a generar irritaciones, quemaduras, daños en el sistema respiratorio. Los detergentes, todos los EPPs para COVID. Hay gente que está desechando en la calle las mascarillas, los guantes. Es un peligro. Entonces, yo tengo que identificar estas cosas. Y eso no va a ser extraño, que en nuestro centro de trabajo también va a suceder lo mismo, ¿no? Va a haber un trabajador que se coja el guantes como si no pasara nada y va a desechar en un residuo común, cuando esto ya es un residuo peligroso. ¿Qué más? Los cambios. ¿Hay cambios o no hay cambios? Indudablemente. Hay cambios, de verdad. Si alguien no es consciente de los cambios, es porque realmente no se está adaptando a la circunstancia. La manera de poder entender y la forma de cómo nos adaptamos a esta situación es entendiendo cambios de lo más sencillo, del uso del recipiente del residuo. Yo tengo un papel que me soné la nariz, antes lo desechaba en un residuo, en un recipiente de residuos comunes, ahora no, la tengo que desechar en un residuo peligroso. Mira, de lo más sencillo, hay cambios. Antes yo podría saludarme con un trabajador con abrazos y besos y bueno, pues no, ahora no, existe el distanciamiento. Imagínense, ¿no? Cambios enormes. Antes, por ejemplo, la señalética, ¿no? Quizás muchos no lo consideraban a la señalética como algo importante. Ahora no. La señalética es vital. El hecho de lavarse la mano, mantener las distancias, las desinfecciones. El hecho de, por ejemplo, respetar, ¿no? La frecuencia de ingreso a los servicios higiénicos. Y eso es un problema ahorita en los sectores públicos, ¿no? En el sector público, a veces la gente, no sé por qué no hay alguien que tenga un poco más de autoridad. Mucha gente viene temprano y se hace limpieza y aseo en los servicios higiénicos. Se cepilla los dientes, recién se comienza a acicalar, limpiar la cara, peinarse y deja todo el lavatorio lleno de pelo, de escupo, de residuos de pasta dental, pero realmente una sola persona lo inunda el servicio higiénico. Bueno, antes pues no había impacto, ¿no?
porque no estaba presente el virus. Pero imagínate en estas circunstancias estar cepillándome el diente y yo sea asintomático. Me voy a llevar tranquilo a un montón de personas de este centro de trabajo. Entonces, hay una diversidad de cambios. Y justamente, debido a estos cambios, ¿no? El Ministerio del Ambiente ha publicado esta resolución, la 099, donde te explica cómo hacer el tratamiento de estos residuos que va a generar a consecuencia del COVID-19, específicamente para COVID-19, como mascarillas, guantes, cofias, Tyveks, ¿no? Un montón de elementos que va a servir de protección, pero como su nombre mismo dice, de protección, están contaminados. ¿Dónde lo voy a desechar y cómo lo voy a desechar? Entonces es importante entender los cambios y hay que explicar a los trabajadores, porque si el trabajador no me entiende, repito, mi hiper se va a convertir en un adorno. Y lo que no quisiéramos es eso, que el hiper sea un adorno, un papel de colores pegado en la pared y que nadie lo entienda. Solo quien lo entiende es el que lo diseñó. Pero el hiper es una herramienta de gestión que nos permite justamente entender estos peligros. Entonces, ¿qué peligros tenemos en los cambios? Los residuos. Ya cambió los residuos, que antes eran comunes, ahora son peligrosos. La ventilación. Qué importante está haciendo la ventilación en estos tiempos. Hoy hay gente que trabaja en 4 paredes que no tiene ventana. Se han hecho oficinas en 4 paredes sin ventanas. ¿Han visto ustedes este banco? Bueno, no voy a decir el nombre porque creo que ustedes van a ser más, se van a dar cuenta. Hay un banco que ha hecho unas pantallas, ¿ya? Unas cortinas de plástico, bonitas, ¿ah? Para acceder a la moneda, para acceder a la tarjeta y los documentos, bonitas. Pero este banco no tiene ventilación. Todo, en general, sus oficinas son cerradas, sin ventanas. ¿Qué pasó? Ingresó la gente, muchos de ellos asintomáticos, hicieron su respiración, dejaron ahí los aerosoles. ¿De qué sirvió las barreras? De nada. Se contaminó el aire, igual todos los trabajadores de este banco se han infectado. Entonces, qué importante es la ventilación. El desorden. Hay personas que de verdad hoy en día nos exige el orden a la máxima expresión. Yo no puedo dejar un lapicero que estoy utilizando en cualquier lugar y que la otra persona lo utilizó. ¿Por qué? Porque simplemente mi desorden conllevó a eso. Yo no puedo dejar mi celular y decir, bueno, pues allá lo dejo y bueno, a mí qué me importa y no me interesa a nadie. No, el orden es importantísimo en estos momentos. Es vital el orden. Por eso les decía, ¿no? Si antes de la pandemia teníamos problema con el 5S, ¿te imaginas ahora? Va a ser un trabajo incesante. En la mañana me llamó una enfermera, una licenciada. Poco más se pone a llorar. Mira, solo tiene 90 trabajadores. Mira, los 90 trabajadores le está sacando las canas a la enfermera. ¿Qué pasa con estos trabajadores? Primero, no saben lavarse la mano. No saben lavarse la mano. Y no quieren aprender a lavarse la mano. Ellos creen que lavarse la mano es remojar y echarle jabón. Eso no es lavarse la mano. Lavarse la mano es cumplir los 20 segundos con los procedimientos apropiados de sobarse las palmas, la espalda de la mano, y luego los dedos, y luego cada uno de los dedos. Pero bueno, entonces el tema de desorden se va a generar un gran peligro en estas circunstancias. El distanciamiento, las señaléticas, la medición de temperatura, importante. Muchos dirían, pero ¿cómo puede ser medición de temperatura un peligro? ¿Recuerdan de este mercado de fruta, de Mercado Central de Santa Anita? La buena intención, ¿no? Pusieron, ¿no? Una persona que se encarga de medir la temperatura. Ustedes saben que ahí ingresan a partir de la 1 de la mañana, porque a las 3, 4 ya deberían estar retornados a los mercados para que puedan vender los productos. Entonces a la 1 le pusieron, a la 1 de la mañana le pusieron a una persona para que mida las temperaturas. ¿A cuántas personas? 2,000 personas. ¿Tú crees que va a abastecer a 2,000 personas una sola persona a medir la temperatura? Es imposible. Entonces la medición de temperatura, en lugar de ser una solución, puede ser un peligro. Porque ¿qué pasa si yo tengo 200 trabajadores y una sola persona en la puerta midiendo la temperatura? Imagínense, ¿no? Yo no pensé en distribuir el horario, no pensé que habían 200 personas, están en la cola, haciendo desorden, y tú entiendes que nuestros trabajadores no son como usted cree. Son trabajadores a veces, muchos vienen del barrio con esa criollada, ¿no? Con esa palomillada, ¿no? Entonces nosotros tenemos que anticiparnos a que esta medición de temperatura sea una solución, no un problema. Pues si yo tengo 200 trabajadores, capacito a 2 personas que midan la temperatura, o hago una brigada que mida la temperatura. Tengo que tener esa capacidad de poder observar para poder resolver estos peligros. Entonces hay cambios. Siguiente, obligaciones legales. Todos los días se están publicando obligaciones legales, ¿no? Antes de ayer se acaba de publicar este tema del protocolo para los fabricantes de calzados. Protocolo muy interesante. Y todos los días estamos en esta situación, ¿no?
Y el Estado, muchos a veces critican, consideran que a veces el Estado no tiene un rumbo claro. Se publica una norma, luego se republica otra norma, luego se da marcha atrás. ¿Recuerdan de esas personas con factores de riesgo, que era de 60 años? Luego ampliaron a 65 años. ¿Recuerdan cuando dijeron, no, que el índice de masa corporal era 30? Luego ampliaron a 40. Y así estamos. Realmente estamos así. Se dice al principio de que no es necesario a los de riesgo verde hacer las pruebas rápidas, ¿no? Ahora, en otro protocolo menciona que sí es necesario hacer la prueba rápida. Bueno, estamos así todos los días. Entonces, esta obligación legal también es un peligro. ¿Qué pasa si nosotros no cumplimos y nos cierra el trabajo? Nos cierra el trabajo, nos pone las sanciones y realmente nos estaríamos convirtiendo en un problema más que una solución. ¿Qué tenemos ahí, por ejemplo? Cumplimiento del plan de vigilancia. Mucha gente ha hecho plan de vigilancia muy bonita, a colores, bien redactado, una presentación adecuada. Pero ahí está el plan de vigilancia. Cuando tú preguntas al trabajador, desconoce, no sabe ni si existe ese plan de vigilancia. Protocolos. Hay protocolos que no se están aplicando. Y una cantidad de modificatorias de estos documentos, ¿no? Hace poco se ha hecho una corrección, por ejemplo, a la ley, ¿no? 1278, en tema de residuos, manejo de residuos. Hubo cambios. Entonces, acá, ¿qué tenemos? Los protocolos. Tengo el protocolo, está de adorno en la oficina y no conocen los trabajadores, se convierte en un peligro, porque si viene la inspección, simplemente nadie conoce el protocolo, aunque lo tenga aprobado. Los procedimientos mal realizados. Hay procedimientos que nos realizan, no sé, en 40, 50 hojas. Yo no sé por qué tanto. Hay que tener capacidad de síntesis. No hay que sintetizar el procedimiento de la manera que el trabajador lo entienda en pocas palabras, que sea práctico, ¿no? Entiendan que los trabajadores no están, muchos de ellos, acostumbrados a leer pues 20, 30 hojas. Yo creo que un procedimiento exagerando un par de hojas, ¿no? Un procedimiento de lavado de mano, una hoja, de preferencia con gráficos y dibujos, ¿no? De desinfección, no de distanciamiento, no del uso de los documentos de sintomatología. Todos esos procedimientos deben ser claros y concretos, pero si va a ser procedimientos complicadísimos con unos términos que de verdad nadie entiende, entonces se va a convertir en un peligro. Nadie los va a cumplir. El plan de vigilancia, ya les dije, hay planes de vigilancia de adorno, ¿no? Que no se está cumpliendo en planta. Agentes ergonómicos. No te olvides que vamos a tener trabajadores remotos y muchos de ellos les agarraron pues de sorpresa, como a mí. A mí, por ejemplo, yo jamás pensé que iba a trabajar en casa y nunca me compré una silla ergonómica, ¿no? Tengo una silla pues que, bueno, pues era para estar unas horas, pero no para estar sentado 4 o 5 horas. Entonces, muchos de estos trabajos remotos se han adaptado a la cama, se han adaptado al sofá, a la sala, al dormitorio. No esperaron que iba a suceder estos cambios. Entonces vamos a tener los agentes ergonómicos, ¿no? El tema de la mesa, la silla, el espacio, ¿no? El lugar, el tiempo, el horario, ya se convierte en un peligro, ¿no? Este trabajador al final no va a cumplir su función, va a realizar trabajos inadecuados, hasta incorrectos. El otro asunto es el tema psicosocial, que ya muchos protocolos están incidiendo que los prevencionistas deberían anticiparse a las personas que van a tener consecuencias, ¿no? Consecuencias de este confinamiento en el aspecto psicosocial. ¿Han visto ustedes en el noticiero de la mañana? Un muchacho agarró un cuchillo y ¿no? Lo persiguió al serenazgo con la intención de asesinar al alcalde, ¿no? Imagínense esos complejos que están teniendo las personas, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces uno pierde, ¿no? La noción del espacio, la noción del tiempo, la noción de la humanidad, ¿no? Con todos estos problemas, bueno, pierde pues la expectativa, ¿no? De la vida. Entonces, para eso hay que hacer pues una diversidad de trabajos también, de situaciones, ¿no? Por eso muchos se están capacitando en higiene ocupacional. Y espero que esta empresa más adelante realice un trabajo, ¿no? Sobre higiene ocupacional, ¿no? Cómo abordar estos asuntos de ergonomía y agentes psicosociales en nuestro centro de trabajo. Sin descuidar también, y no debemos descuidar los agentes físicos, químicos, biológicos. A veces por querer priorizar el COVID, descuidamos también el agente físico-químico, ¿no? Y sucede que nuestro trabajador ya está siendo contaminado con agentes peligrosos. También no podemos descuidar los agentes físicos, químicos y biológicos. Muy bien, entonces veamos cómo, ¿no? Hemos visto hasta este punto. Son 7 puntos que yo he sistematizado para poder entender cómo es que un especialista debe observar un peligro, ¿no? Porque a veces yo he hecho muchos talleres. A ver,
Señor trabajador ingresa a ver este ambiente, identifica peligros. Lo primero que hace es ver al cielo, ¿no? Y dice, bueno, por ahí dice, no, el peligro es la herramienta, dice, ¿no? Entonces no hay una capacidad de observar el peligro. Otros, bueno, ¿qué hicieron para evitarse el problema? Han hecho una lista de verificación, ¿ya? Y con su lista de verificación. A veces esas cosas no te permite ver más allá, ¿no? La lista de verificación a veces te limita. Por eso hay que dejarlo libre al trabajador también, que sepa identificar el peligro. Lo mejor es que aprenda a identificar el peligro. Y más aún, ¿no? Que caracterice el peligro como un riesgo. Eso es lo más importante. Entonces, estos peligros, muchos de ellos también están en parte de los requisitos legales como obligaciones, ¿no? Como el caso de los agentes ergonómicos y psicosociales. No te olvides, muchos protocolos están exigiendo que hagamos estudios de agentes psicosociales. Registro de incidentes, hay que hacer una cantidad de registros de incidentes, inspecciones. Consulta a los trabajadores. Es importantísimo la consulta a los trabajadores. Observar las instalaciones, los procesos, los materiales peligrosos, los agentes, ¿no? Es importante no olvidarse de los agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. Y los estándares, ¿no? En qué medida esos estándares también nos permiten, quizás en algunos casos a limitar, pero en otros casos que también estos estándares que no los actualizamos se pueden convertir en un peligro. Ahora, el estudio de comparativo también es importante, ¿no? Los historiales, ¿no? A veces hay personas que, una empresa similar a la nuestra, tenemos allá otro colega que es PDR y le está funcionando bien la aplicación de un estándar. Entonces podemos también nosotros coger esas buenas prácticas, ¿no? Y luego, la revisión de los incidentes y análisis posterior de estos incidentes, ¿no? Cada incidente que ocurre en nuestro trabajo debe ser una lección. Bueno, entonces hemos visto cuál es la característica del especialista, del PDR, del ingeniero de seguridad, para poder identificar los peligros, ¿no? Actividades rutinarias, actividades fuera del trabajo, comportamientos, los cambios que se presentan, ¿no? Los vehículos, los accesorios, los elementos que se va a adicionar respecto al COVID. Entonces, todas estas cosas tenemos que ir observando para identificar muy bien los peligros. Finalmente, ¿qué es un peligro? Bueno, hasta acá hemos indicado que el peligro la tenemos que detectar, tenemos que reconocer, verificarlo, tenemos que ubicarlo. Yo no puedo soñar con el peligro, sino lo tengo que ubicar, lo tengo que caracterizar al peligro, ¿no? A eso tiene que llegar el trabajador, ¿no? Porque el trabajador está frente a un peligro. Entonces, ¿qué es un peligro? Cuando yo estudié esta carrera, porque yo soy ingeniero de higiene y seguridad industrial, a la mitad de la carrera me indicaban que el peligro era toda energía. Había un docente que decía que peligro es toda energía. Cualquier cosa que venía de arriba era energía potencial, peligro. Cualquier cosa que venía de los costados era energía cinética, ¿no? Peligro. Bueno, para él todo peligro era una energía, o toda energía era un peligro. Bueno, pasamos así al 10º ciclo. Cuando llegamos al 10º ciclo, había otro docente, ¿no? Que ya tenía más experiencia y nos dijo que el peligro era todo aquello que nos rodea, ¿no? El lapicero era un peligro, la moneda era un peligro, todo, absolutamente todo lo que nos rodea era un peligro. Y bueno, terminamos así la universidad. Entonces ahí aparecieron los sistemas, ¿no? El sistema NOSA 5 estrellas que trajo la minera de Yanacocha. Y vino el DuPont, vino ISTEC, y ahí nomás vino la OSA, 18001. Y comienzan a hacer las definiciones de los peligros. Hasta que al final se dijo que el peligro era un FAS. Fuente, acto, situación. Tenía razón ese docente, fuente, ¿no? Toda energía. Acto, las condiciones. Situación, todo lo que nos rodea. También tenía razón ese docente, pero no estaba completo. Entonces, finalmente, ¿un peligro qué es? Toda energía, todo lo que nos rodea, más el comportamiento subestándar del trabajador. Pero ahora de ella, ¿no? Surge otra situación. Si este peligro, ¿no? Por ejemplo, uno dice, ¿no? Oye, hay un peligro. El trabajador, por instinto, ¿no? Va a identificar ese peligro y no se va a matar, o tiene que aprender a identificar el peligro y por lo tanto tiene que protegerse. Esas son dos corrientes en temas de seguridad. Hay mucha gente que dice, no, pero era su hora, pues no. ¿Quién podía hacer nada? Nada podía hacer algo, ¿no? Porque era su hora, el destino era así. Otros dicen, no, se pudo haber controlado. Son dos corrientes que a la fecha todavía se sigue trabajando con esos aspectos. Entonces, yo les pongo un ejemplo. A ver,
el caso bebé. Tenemos un bebé de 8 meses gateando. Al frente tenemos un abismo de 100 metros. ¿Se lanza o no se lanza el bebé? Dejémoslo ahí. Otro caso. Tenemos un león ahí en la selva. El león caza, ¿no? Para subsistir, para preservar su especie, caza para poder alimentarse. ¿Usted qué cree que para cazar analiza, investiga, hace un estudio, que cuál proteína es mejor, cuál presa es mejor? Tiene un instinto y tiene la necesidad de subsistir y preservar su especie. Ahora sí, analicemos. El león caza por instinto. No es que el león va a la universidad para poder detectar y analizar qué presa es mejor, por instinto, y le funciona muy bien. Pero ¿qué sucede si a este león lo trasladamos justo a la avenida Bancay, ¿no? O avenida Tacna y Girón Huancavelica, ahí por la iglesia de las Nazarenas, ahí lo dejamos al león? ¿Usted cree que va a analizar y va a mencionar que el... Un momento, por favor, creo que es el tema de la batería. Ok, entonces les comentaba, ¿no? ¿Qué sucede con el león si lo ubicamos en la avenida Abancay y la avenida El Jirón Huancavelica, justo en la iglesia Nazarenas? ¿Tú crees que el león va a usar su instinto y va a decir caso a la primera persona que pase y tengo que subsistir? No, les aseguro que en el primer momento se va a entregar a cualquier vehículo y termina muerto el león, porque el instinto no le va a funcionar. El instinto le va a funcionar en ese ecosistema, en un contexto determinado. Existe el instinto, pero es limitado. ¿Y qué va a pasar con el bebé? El bebé se va a lanzar, a pesar que, bueno, los seres humanos tenemos un instinto, pero no le va a ayudar, se va a lanzar. Hasta que este bebé llegue seguramente al colegio, a la escuela y aprenda pues el tema de gravedad, masa por gravedad y la ley de Newton y sabe pues que la masa se multiplica por 10 y eso va a afectar pues su salud y puede terminar muerto lanzándose al abismo. Entonces, acá tenemos dos posiciones, ¿no? Vamos a identificar el peligro por instinto o por aprendizaje. Bueno, eso es criterio de cada uno de nosotros, ¿no? Como especialistas. Bueno, yo he aprendido en toda esta experiencia, en todos estos años, que nuestros trabajadores, por instinto, tienen instinto, pero no les ayuden mucho. Tienen que aprender a identificar los peligros. Y ya les mencioné, ¿cómo identificamos los peligros? Observando, viendo, reconociendo, identificando, ubicando, caracterizando, sin sacar conclusiones. Todavía no saques conclusiones. Ten la capacidad de observar. Lastimosamente, nuestra educación de primaria y secundaria no nos ayuda a observar. Somos personas que inmediatamente sacamos conclusiones y ahí cometemos muchos errores. La mejor forma de identificar peligro es observando. Y hay que hacer una buena observación, ¿no? Espero que más adelante esta consultora pueda hacer un curso de observación, porque las personas no saben observar, saben sacar conclusiones. Y eso es lo que nos enseña por todos lados, sacar conclusiones, y a veces inapropiadas. Listo, entonces ya sabemos que es un peligro. Todo aquello que nos rodea, todo, ¿no? Comportamiento subestándar y toda energía que está presente en el centro de trabajo. Fuente, acto, situación que puede causar daño a la salud del trabajador, que puede traer como consecuencia enfermedades o accidentes. Bien, ahora sí vemos qué es riesgo. Hay muchas personas que se confunden peligro con riesgo, ¿no? Algunos dicen que es lo mismo. No, no es lo mismo. Señores, el riesgo es la que califica el peligro. El riesgo es un número. El riesgo es probabilidad por severidad. El riesgo es color rojo, naranjo, amarillo y verde. Ya es momento de aprender. Todavía hay personas que seguimos, ¿no?, escuchando riesgo a caerme, riesgo a resbalarme. No, el piso mojado es un peligro, no es un riesgo. El riesgo es la probabilidad por severidad. Voy a hacer un ejemplo para que ustedes lo entiendan. La moneda de 10 céntimos es un peligro, ¿cierto? Por definición. Peligro locativo, la moneda de 10 céntimos. ¿Qué pasa si esta moneda de 10 céntimos entrega a un bebé de 8 meses, ¿no? Y bueno, ¿cuál sería la consecuencia de que se trague la moneda? Entonces voy a ver, ¿cuál es el riesgo? La probabilidad de que se trague.
1, nunca, o casi nunca. 2 al año, 3 al mes, 4 a la semana, 5 todos los días. ¿Qué creen ustedes? ¿Que los bebés se tragan o no se tragan? Se tragan. Botones, plásticos, cualquier cosa que ellos estén ahí, por curiosidad, los bebés que están gateando se tragan. Por eso que los padres, obviamente padres responsables, lo que hacen es limpiar el ambiente, no dejar cosas minúsculas, incluso los tomacorrientes pegarlos para que no puedan, ¿no?, tener accidentes los bebés. Incluso los muebles quedan empotradas las paredes. Entonces, la probabilidad sería 4. Severidad. ¿Y qué pasa si es que se traga? Se traga la moneda. ¿Usted cree que si se traga la moneda solo voy a necesitar atención primaria, un botiquín? ¿Voy a necesitar una clínica, no el centro médico que está al costado de mi casa? ¿Voy a necesitar un hospital? O puede ser que se muera, ¿no? Se vaya al cementerio. ¿Qué voy a necesitar? Bueno, ahora ya hay, ¿no?, elementos, ¿no?, para poder, ¿no?, resolver este problema. Entonces es probable que se vaya al hospital. Entonces tenemos 5 por 4, 20. ¿Qué color es? Rojo. ¿Qué significa eso? Significa que este riesgo rojo, que debo parar esa actitud. No debo, ¿no?, hacer que esta moneda esté en las proximidades del bebé. Tengo que controlar. ¿Te das cuenta que el peligro moneda entonces se ha convertido en un riesgo rojo? Pero ahora veamos ese mismo peligro, o sea, esa misma moneda de 10 céntimos, ahora les voy a entregar a ustedes que están participando de este curso. ¿Cuál será la probabilidad de que ustedes se traguen esa moneda? Bueno, ya son jóvenes, pues, ¿no? Muchos de ustedes profesionales, ¿no? Muchos de ustedes están trabajando, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que ustedes se traguen? ¿Todos los días? ¿A la semana? ¿Al año? ¿Todos los meses? ¿No? Será 1, pues, ¿no? Casi nunca. Bueno, salvo una situación accidental. ¿Y por qué no se tragan? ¿Por qué no se meten la moneda en la boca? Porque saben ustedes y han estudiado que esta moneda trae bacterias, hongos, una diversidad de contaminantes. Por eso es que no se tragan, porque ya han estudiado, saben que ese peligro puede traer otras consecuencias. Entonces, este peligro moneda, ustedes, la probabilidad de que se traguen, 1. Y si en el peor de los casos se tragan, bueno, irán al hospital, 4. 1 por 4, 4. Verde. ¿Qué significa verde? Y bueno, pueden utilizar este peligro, esta moneda, sin ningún problema, porque ya saben, conocen a este peligro. Entonces, señores, el riesgo va a ser importante. Va a depender de ese riesgo, de cómo yo debo controlar, qué medida tengo que aplicar para controlar. Así como para el bebé, ¿no? Sé que el riesgo es rojo, lo aíslo pues este peligro, ¿no? Pero para una persona como ustedes, esa moneda que es un peligro, el riesgo verde, no hay problema, utilicen nomás. ¿Qué tan importante, señores, es el riesgo? Por eso es que ustedes no se deben confundir riesgo con peligro. Peligro está, el peligro está siempre. El problema es el riesgo. El riesgo tiene que ser lo posible de color verde o color amarillo. Si es rojo, paralizamos la operación, y si es naranjo, tomamos intervenciones inmediatas. Muy bien, de esa manera entonces trabajamos con peligro y riesgo. Y acá tenemos los métodos pues para determinar el riesgo. Tenemos matriz 5x5, tenemos matriz 4x4, eso depende ya de cada empresa cómo lo aplica, ¿no? ¿Qué método utiliza? ¿Dónde están estas metodologías? Está en la ISO 31010. Toda la familia de la ISO 31000 es métodos de evaluación de riesgo. Y también tenemos en resolución ministerial 050, 2013 TR. Ahí tenemos cerca de 5 métodos, 4 métodos. El método básico, el método de niveles, el método de Will and Fay y Portuondo, ¿no? 4 métodos. Muy bien, entonces este, por ejemplo, es un método, ¿no? 4x4. 4x4. Por ejemplo, si quisiéramos nosotros calcular, a ver, vamos a tener un peligro altura, ¿ya? Altura, consecuencia caída. Una persona que está en el 5º piso, ¿no? Sin arnés, sin casco, sin cercos de seguridad, no hay nada, ni mallas, nada. Ahí está haciendo acrobacias, está jugando el muchacho ahí, ¿no? ¿Cuál sería el riesgo de que este trabajador, ¿no?, termine finalmente en esta altura con una caída, una consecuencia de caída de desnivel? Probabilidad, 4, ¿no? Que vemos en las noticias que los albañiles, los trabajadores en obras civiles se caen, 4. Y si que se cae, ¿a dónde los conduciría? Catastrófico, ¿no? Muerte. Cementerio, ¿no? 16, rojo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Evitar que ese trabajador esté en el 5º piso sin EPPs. ¿Cómo lo controlo? Le pongo EPPs.
Ahora le voy a poner su arnés, su línea de vida, un cerco, una señalética que no se asome más de 1 metro, ¿no? Al borde del abismo. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Sigue siendo 4. De que se pueda caer, se puede caer. Pero si es que se cae, ya no voy a necesitar que se vaya al hospital o cementerio. Suficiente una brigada que lo rescate. Lo cual será, pues, unos pequeños raspones, no leve, ¿no? Entonces, amarillo. Bajé. De lo que era rojo, lo bajé a amarillo. Pues de esa manera vamos trabajando, ¿no? Con peligro y riesgo. Es importante el riesgo. Ahora, para COVID, ¿cuál sería el peligro? Obviamente, el virus, ¿no? El virus, una persona infectada, un ambiente infectado, equipos más herramientas contaminadas, infectadas, ¿no? Una cantidad de peligro que hemos comentado, ¿no? Probabilidad y severidad del riesgo. ¿Cómo sería el riesgo? La probabilidad es alto, ¿no? 4. ¿Y el riesgo? ¿Tú crees que si me infecto voy a necesitar solamente un poquito de agüita, digamos, de hierba, una infusión? No, es probable que aparezca en el hospital. Y quién sabe, me vaya al cementerio. Entonces, muchos de estos riesgos van a ser naranjo o rojo. Por eso es que la importancia de hacer un hiper-COVID, porque sabemos que su nivel de riesgo está en naranjo o rojo, ¿no? La consecuencia, contraer la enfermedad, pues, ¿no? ¿Y cuáles serían los controles? Tenemos eliminación, sustitución, ingeniería administrativa y EPPs. En eliminación, obvio, bueno, pues una forma de eliminar sería pues la vacuna, ¿no? La vacuna. Otro sería quédate en casa, aislamiento, distanciamiento, ¿no? Pero lo más efectivo es la vacuna. Eliminamos el virus. Sustitución. Bueno, pues una forma de no contaminarme, no infectarme sería pues trabajo remoto, uso de videollamadas, ¿no? Entregas de productos a domicilio, ¿no? Controles de ingeniería, ¿no? Ventilación de áreas, barreras, aforos, ¿no? Desinfección, limpieza. Control administrativo, que tenga un buen plan de vigilancia funcionando, protocolos, ¿no? Procedimientos, el IPER-C, señaléticas, capacitaciones, sensibilización, ¿no? Y por último, los EPPs, ¿no? Respiradores, mascarillas, lentes, cofias, caretas, guantes, botas, ¿no? Pediluvios, mandiles, mamelucos, Tyvek, ¿no? Una diversidad de EPPs. Entonces, tenemos formas para controlar, ¿no? Ahora, obviamente, lo efectivo sería eliminación, que todos se queden en la casa, pero eso no es nuestra realidad. No tenemos capacidad económica como para quedarnos tantos días en casa, nadie, ¿no? Salvo que haya de esos 2 millones de peruanos que viven de la burocracia del Estado, ¿no? Ya sabemos cómo viven, ¿no? Se han hecho muy millonarios, no sé, tienen 20.000 millones de dólares, tienen en sus acciones de sus empresarios, y no trabajaron en ningún lugar, solo fueron políticos. Interesante es este país, ¿no? Entonces, salvo ellos, ¿no? Que no tienen necesidad de quedarse, de salir de casa, porque todos tenemos necesidad de trabajar. Entonces, no vamos a poder, pues, con quédate en casa. Entonces, tenemos que recurrir a otros métodos, ¿no? Ya se está hablando del triángulo de seguridad, ¿no? Desinfección, ¿no? Limpieza y lavado de mano. Vital, importante, ¿eh? El triángulo de seguridad para COVID, ¿no? En nuestro centro de trabajo. Bueno, acá tenemos un ejemplo, ¿no? De cómo podemos hacer nuestro hiper. Identificamos los peligros, podemos hacer las consecuencias. Algunos a las consecuencias le llaman, ¿no? Factor de riesgo, es correcto, factor de riesgo, pero decirle riesgo, no. Yo no puedo decir riesgo, contacto con la persona portador del virus, no. Ese es factor de riesgo, porque el riesgo es 12. Y hay que entender eso, porque hay muchas personas, yo veo, ¿no? En su matriz, peligro, riesgo y nivel de riesgo, dice, ¿no? No, es peligro, consecuencia o factor de riesgo. Ya, importante, ¿no? Plantear de esa manera y no confundir factor de riesgo con riesgo o consecuencia. Y ahí están los controles. Yo recomiendo para aquellas empresas, por ejemplo, un restaurante, un hospedaje, una ferretería, ¿no? O las empresas, por ejemplo, que van a hacer, van a brindar servicios de transporte. Yo recomiendo una matriz así simple, ¿no? De probabilidad, severidad. ¿Para qué complicarnos? Pero si yo tengo una empresa ya maduro, ¿no? Sus trabajadores saben qué es peligro, qué es severidad, qué es probabilidad, qué es riesgo. Bueno, pues hay que mejorar el nivel también, porque este también tiene sus efectos, ¿no? Por ejemplo, para alguien podría ser 16 y para otro podría ser 12. O sea, no es exacto el resultado, ¿ve? Por ejemplo, en el primer caso, ¿no? Contacto con la persona portadora de virus, 4 por 3, 12, pero para otro puede ser 16, no es exacto. Por eso que este método tiene esas debilidades. ¿Qué más? Se repite, ¿ve? Si usted ve en el color verde, hay 2 veces 2. No es lo mismo decir moderado, ¿no? Improbable, que decir, por ejemplo, leve, poco probable.
Porque ¿qué significa leve, poco probable? Significa que yo solo necesito un botiquín y que, bueno, puedo ir a una posta. Pero el otro significa que nunca sucede, pero que necesito ir a un centro médico. O sea, son cosas distintas, ¿ve? Entonces tiene sus dificultades también este método, pero es un buen método para enseñar a aquellas empresas o a aquellos trabajadores donde por primera vez están observando este instrumento de gestión, ¿no? Es un buen método la que se está presentando, ¿no? Sin embargo, si yo tengo una empresa un poquito más maduro, puedo utilizar este segundo método, método de niveles, que la probabilidad ya no es nunca al año, al mes, a la semana, ya no. La probabilidad ahora es la suma de A más B más C más D. ¿Qué es A? Número de personas. ¿Qué es B? Procedimientos, ¿tiene o no? ¿Qué es C? Capacitación, ¿tiene o no? ¿Qué es D? La permanencia. Permanencia, ¿todos los días o de vez en cuando? Por ejemplo, si son 10 trabajadores, busco, ¿no? De 4 a 10 trabajadores, 2 puntos, A vale 2. Si tienen procedimiento, B vale 1. Si no tienen procedimiento, B vale 3. Si tienen capacitación, C vale 1. Si no tienen capacitación, C vale 3. Si permanecen todos los días, es 3 puntos. Si permanecen esporádicamente, 1 punto. Por ejemplo, yo en esta empresa Expertia, yo no permanezco todos los días, porque yo trabajo también para otras consultoras. Pero Expertia me convoca pues, cada vez que me necesita. Entonces mi permanencia es esporádico. Por lo tanto, el valor D será 1. ¿Se da cuenta, no? Entonces va a depender en función a esas características. Entonces ya requiere, es un buen método. No solo buen método porque compromete al trabajador, ¿no? La cantidad de trabajadores, si tiene capacitación y procedimiento. También es un buen método porque el valor es exacto. O sea, nadie va a sacar otro valor, sino el único valor, un valor exacto. Eso es lo importante, no es como el método anterior que puede sacar 12 o 16. Y la severidad, acá está la tabla 2, severidad, en esta columna donde dice tabla 2. Si es leve, 1 punto. Si es incapacitante temporal, 2 puntos. Y si es incapacitante permanente, o sea, perdió dedo, mano, ojo, 3 puntos. Si no perdió nada, es una herida significante, 2 puntos. Si es leve, 1 punto. ¿Ven? Listo. Y los resultados están acá. De hasta 8 puntos verde, hasta 16 moderado, hasta 24 anaranjado y hasta de 25 a 36 rojo. Listo. Entonces vamos a ver cómo vemos este ejemplo. Acá hay un par de ejemplos, ¿no? Para aplicar este método. En una bodega que atienden todos los días, una bodeguita del vecino, se observa a 4 personas en la fila, sin mantener el distanciamiento, sin mascarillas. La bodega no tiene procedimientos de atención. Obviamente, estamos hablando de mi vecino, ¿no? No tiene procedimientos de atención, como señaléticas, desinfectantes, y la persona que atiende no tiene mascarilla, no tiene guantes, ni hidroalcohol. A simple vista es joven y no tiene ninguna sintomatología. Determine el nivel de riesgo de exposición a COVID-19 para la persona que atiende en la bodega. Entonces estamos hablando de cuántas personas, más o menos en la bodega y 4 personas, unos 5 personas. Serían 2 puntos. No tiene procedimiento, 3 puntos. No tiene capacitación, 3 puntos. Permanece todos los días, 3 puntos. Serían 11. Imagínate, 11. ¿Y qué consecuencia puede tener ese trabajador? Obviamente. Obviamente, ¿no? La consecuencia va a ser que por lo menos lo lleve al hospital. 2 puntos entonces. Entonces, ¿cuánto estamos hablando? De 11 por 2, ¿no? Sería 22 puntos. Entonces, regresamos, 22 puntos, ¿a cuánto equivale? 22 puntos, estamos hablando de color anaranjado. Anaranjado. Este señor tiene que tomar medidas inmediatas, porque si sigue así, fíjese que está diciendo el riesgo. En cualquier momento este señor se va a infectar del virus. En cualquier momento, ¿no? En cualquier momento, ¿no? Incluso estamos cerca al rojo, ¿no? 22 puntos, ¿eh? Entonces ya debería pararse esa forma de trabajar. Siguiente caso. Siguiente caso. Siguiente caso dice, en una obra civil laboran 10 personas todos los días, mantienen el distanciamiento, usan todos los EPPs, tienen protocolo anti-COVID-19, aplican procedimientos para lavado de mano, medición de temperatura y otras medidas. Asimismo, tienen señaléticas, desinfectantes, y la limpieza es permanente en los ambientes, equipos y herramientas. Todos los trabajadores mantienen el distanciamiento, tienen mascarillas, guantes, desinfectante, hidroalcohol, no tienen ninguna sintomatología.
determine el nivel de riesgo en el lugar de trabajo. Muy bien, 10 personas, 2 puntos. ¿Están capacitados? 1 punto. ¿Tienen procedimientos? 1 punto. Hasta ahí van 4. ¿Permanecen todos los días? 3 puntos. 7. Y esto los puede llevar, sí, a un hospital. 2 puntos. Por lo tanto, 14. Entonces vamos a la tabla, ¿no? Anterior. Ahí está. ¿Dónde estamos? 14, moderado, ¿no? ¿Cómo se bajó, no? De lo que estaba con 22 puntos para otra persona, en este caso es moderado, ¿no? Amarillo. ¿Qué significa amarillo? Que pueden seguir trabajando, pero manteniendo los estándares que tienen, ¿no? Seguir trabajando con los estándares que tienen. ¿Listo? Entonces, de esa manera, ¿no? Aplicamos este segundo método. Ahora, William Fay y Portuondo ya son más específicos para el sector industrial, pero los más comunes son el primer método básico, el de niveles, y bueno, esta que viene, que es de minería, ¿no? Minería tiene su propio estándar, ¿no? Pero su propio método de medición de riesgos. Entonces, minería trabajan con prioridades, ¿no? Prioridades. Fíjese que es al revés, ¿no? Catastrófico, o sea, irse a morir es 1. Hospital, ¿no? Que pueden internar allá, 2 puntos, ¿no? Bueno, que necesitan una atención en una clínica, un centro médico, 3 puntos. Algo ambulatorio, una posta o algo así, 4 o 5 puntos. ¿Ven? Entonces, primera prioridad, pues que me vaya al cementerio, ¿no? Segunda prioridad, un hospital. Quinta prioridad, ya bueno, una atención ambulatoria, ¿no? Rápida, ¿no? Igual sucede acá. A, primera prioridad. B, segunda prioridad. C, tercera prioridad. Cuarta y ya, bueno, pues no. ¿No? Imagínense, por ejemplo, en estos casos, ¿no? La presencia del virus. Tenemos un trabajador, ¿no? Con sintomatología. ¿Qué significa? ¿No? Como severidad, yo puedo aparecer en el hospital, ¿no? 2 puntos, ¿no? Y eso es común. Entonces, ¿cómo sería el riesgo? 2A, tercera prioridad, rojo. ¿Qué significa? Que debo tomar medidas inmediatas, ¿no? Antes de las 24 horas. La ventaja de este método es que primero son solo 3 colores. No es fácil de enseñar al trabajador, ¿no? El método semáforo. Rojo, pare. Verde, avance. Ámbar, piense, ¿no? Interesante, ¿no? Eso es lo bueno de este método de evaluación de riesgo. La otra ventaja que tiene este método es que no se repiten los números. Recuerdan, en el anterior se repetía 2 veces 2, 3 veces 4, ¿no? En este caso no se repite, ¿no? Primera prioridad, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, hasta 25ª prioridad, ¿no? Entonces tiene sus bondades este método. La desventaja es que no se puede multiplicar. Yo no puedo multiplicar 3 por 2, 9, no es, pues, no. 3 por 2 es 6, pero acá da 9. Entonces no se multiplica, sino trabaja con entradas. 1A, 2B, 3C, ¿no? Y primera prioridad, segunda prioridad, tercera prioridad. Entonces, esta es otra metodología, ¿no? Exclusivo para minería. Tiene ventajas y desventajas, como cualquier otro método, ¿no? Para enseñar es bastante sencillo, ¿no? Utilizamos con el método semáforo. Bien, acá tenemos entonces un modelo para el sector minero, ¿no? Aplicando justamente esta matriz A1, ¿no? Riesgo 1, y sus jerarquías de controles, que es eliminación, sustitución, ingeniería, administrativo y EPP. Bien, muchísimas gracias. Esto ha sido entonces la explicación sobre cómo elaboramos nuestro I+C. Conclusión, el especialista debe tener una capacidad de observación, hacer que los trabajadores participen y aprendan a identificar el peligro. No te confundas peligro con riesgo. Peligro está por todo lugar. Peligro todo, pero el riesgo es, ¿no? De cómo nosotros estudiamos ese peligro para justamente identificar el riesgo. Bueno, tenemos acá creo algunas consultas. Vamos a ver. Apaguen el micrófono. Apaguen el micrófono. Ya. Bueno, no hay ninguna consulta. En todo caso, damos por culminado. Si no tenemos allá en la central alguna pregunta de parte de algún participante. Hay varias preguntas, ¿no? Ya, hicieron varias preguntas en otros lugares. Si el hiper es obligatorio, si el hiperCOVID es obligatorio. Esa es una pregunta, ¿eh? Ingeniero, tengo una pregunta. Hola, sí, ¿cómo estás? Buenos Buenos días. días. Sí, Respecto amigo, a ese, ¿cómo estás? ¿cómo consideraría? Normalmente es igual, riesgo y peligro, ¿no? O peligro y riesgo.
Sí, Si usted me dice que el riesgo es medible, ¿no? Es un número. Pero así normalmente en es. los ATS lo escribimos. Así es. ¿Están mal entonces? ¿Lo deberíamos No, no cambiar como confundas el concepto? ATS con un hiper. El hiper es un instrumento, bueno, en minería manejamos distinto, ¿no? Minería maneja hiper continuo, hiper legal, ¿no? Entonces, hiper básico, ¿no? Muchas veces el hiper continuo se conoce en industria o en construcción como ATS. El ATS, podríamos decir así de manera simple, es un hiper pequeño que lo Ajá, aplicamos en el claro. momento de la ejecución. ¿No? Por ejemplo, yo voy a excavar. Esa excavación, no sé pues si el suelo es de cantos rodados, no sé si habrá ventarrones, no sé si pasan vehículos. En ese momento yo hago mi ATS. En cambio, el hiper es más genérico, ¿no? ¿No? Más Más general general, sí. de los procesos. Incluso el hiper legal se hace pues antes del proyecto, ¿no? Por eso que Ujú. uno tiene que coger ya las experiencias y a las datas, ¿no? Entonces, en Y, cambio, el y- ATS es sin aplicación. Ahora, ¿qué se recomienda en ATS? Hay empresas que en el ATS hacen peligros, consecuencias de peligro y evalúan el riesgo. Hay empresas que ajá, evalúan riesgo. sí. Pero eso no es recomendable en aquellas empresas donde no tengan experiencia. Yo he tenido muchos problemas con el ATS. El trabajador no puede valorar el riesgo. Entonces, por eso que en el ATS ya no es conveniente valorar el riesgo, salvo que tu empresa esté maduro, pues no con tus trabajadores y entiendan lo que es valoración del riesgo, ¿no? Ok. Del peligro, perdón. Pero yo te sugiero que, por ejemplo, en estas circunstancias, por ejemplo, si yo estuviera en un restaurante, que quisieran hacer su ATS, entonces, pues, de manera general, ¿no? Peligros y consecuencias en ese momento, ¿no? Y no es recomendable ya identificar los riesgos. Pero si tus trabajadores tienen buena capacidad de identificar los peligros, en buena hora. Una preguntita más también. Sí, Para obras civiles, estaba conversando con un ingeniero y él me comentó que había que modificar el IPER por puestos de trabajo. Normalmente nosotros lo que hacíamos es por partidas así es, de la obra. así es. Es necesario hacerlo así? ¿Está normado Ya, que hay que hacerlo ahora por puestos de trabajo? ya, acá hay dos aspectos. Uno es que si tu trabajo es permanente, es por puesto. Ya, mi empresa no va, no, pues yo tengo una obra civil que va a durar 9 meses. Prefiero hacer por partida. Pero si mi empresa es permanente, ¿no? Hace esa misma cosa y no va en el tiempo, pues no va a desaparecer o no va a terminar la obra, pues mejor por puesto de trabajo, ¿no? ¿Te das cuenta, no? Ahora, ¿por qué esto? Porque dentro de la valoración, ¿no? De los recursos y los insumos que va a necesitar también cada uno para contener estos peligros, obviamente se va a asignar a una partida, ¿no? Un presupuesto. Por eso en los trabajos temporales, yo pienso que debe ingresar a un presupuesto, a una partida. Ok. Gracias, ingeniero. Dice, el riesgo es lo que el peligro me causa, o sea, es la consecuencia. No, pues, mi amigo Milton. Milton, ¿qué es riesgo? Un número. Y el número es probabilidad por severidad. La consecuencia es la severidad. Por lo tanto, esa severidad es un factor de riesgo. Entonces, tú puedes decir consecuencia, déjelo ahí, o puedes decir factor de riesgo, pero no puedes decir riesgo. ¿Está bien? Entonces, el riesgo es exactamente un número que califica el peligro. Ya le comenté, ¿no? Esta moneda que yo tengo de 10 céntimos puede ser un peligro de color rojo, ¿no? 25, ¿no? Frente a un bebé, porque se la puede tragar. Pero puede ser también este mismo peligro de 10 céntimos de un valor 4, de color verde, para una persona como ustedes, que no se la van a tragar porque conocen que ese peligro tiene bacterias y contaminantes y al tragarse me va a generar problemas. Entonces el riesgo es un número que califica el peligro. Pero este riesgo, siendo probabilidad por severidad, la severidad es la consecuencia. ¿Cuál es el nivel de daño, ¿no? Que me genera este peligro? Por lo tanto, a la consecuencia también yo le puedo denominar factor de riesgo. Por eso que muchos dicen factor de riesgo, está muy bien. Pero decir que es riesgo, no. Por ejemplo, riesgo a caerme, no, pues eso no es un término adecuado para un especialista, ¿no? Sería consecuencia o factor de riesgo, ¿no? Así es. Ingeniero, ¿cuáles de los métodos de IPRE recomienda utilizar? Ya le indiqué, el método básico cuando mi empresa recién está empezando. Por ejemplo, para todos los restaurantes, yo hice el método básico, 4x4 o 5x5, porque sé que ellos recién están viendo que es peligro, que es riesgo. Entonces, enseñar a ellos no va a ser pues tan fácil, ¿no? No es fácil enseñar lo que es peligro y riesgo, ¿no? La gente no identifica con facilidad peligro y riesgo, porque si identificaríamos, pues la vida sería distinta, ¿no?
Nosotros mismos, mira, nosotros mismos siendo profesionales, cuando tú te subes al avión, ¿cómo están las personas? Todos calladitos, quietitos, ¿no? Preocupados a que si el avión se viene abajo, adiós la vida. Sabemos que el riesgo de que una, ¿no? El nivel de riesgo, ¿no? de la caída del avión, ¿no? De la consecuencia, es bajo. La probabilidad es 0.0001. ¿No? ¿Cuántos aviones se caen en el mundo al año? El riesgo es bajísimo. Sin embargo, nuestra percepción del peligro es tan grande que vamos pues preocupados. Que si tú te subes en un taxi, el riesgo de que este taxi, ¿no? tenga como factor de riesgo de chocarse y que tengas como consecuencia un accidente, ¿no? ¿Cuál es? Alto. El riesgo es alto. Sin embargo, en un taxi, ¿cómo vas? Relajado, conversando con tu celular y todo eso, ¿no? Entonces, fíjate cómo nuestra percepción, a pesar de que nosotros somos especialistas y conocemos el tema de peligro y riesgo, cómo nosotros percibimos este riesgo y peligro en distintas circunstancias. Eso mismo sucede con nuestros trabajadores. Por eso no es bueno iniciar con un método complicado y sofisticado, ¿no? Y uno puede empezar pues, con método Hasso, con método pues causa-efecto, ¿no? Método de árbol de fallas, ¿no? Para poder complicarme pues en mi valoración de riesgos, ¿no? Voy a empezar de algo básico, creo, para una empresa que recién está iniciando a hacer su matriz hiper. En cuestiones de fiscalización puede observar, no, no es necesario. No, ningún fiscalizador tiene la competencia de cuestionar cuál es, digamos, el tipo del método para evaluar el riesgo, ¿no? Lo que sí te van a fiscalizar es que tengas una matriz hiper, porque eso sí es indispensable y es legal, ¿no? Luego dice minería catastrófico. Se considera la fatalidad de 2 a más personas, pero creo en otras actividades catastróficas es una fatalidad, efectivamente, ¿no? Eso ya está contemplado en la normativa también. Si hay 2 fatalidades en una minería, olvídate, ¿no? Tiene la posibilidad de intervenir la SUNAFIL o CENERMIN y todas otras entidades, y si esto ha sido como una consecuencia de que no se pudo controlar los peligros, hasta puede ser cerrado la empresa, ¿no? La tabla de evaluación de riesgos del IPER-C debería ser el mismo en el ATS. Si es que tu empresa, reitero, tus trabajadores ya tienen esa madurez de poder, digamos, identificar los peligros y riesgos, ningún problema, ¿no? De poder utilizar la misma metodología. Pero reitero, no es recomendable en un ATS estar colocando el nivel de riesgo. Creo que es suficiente el peligro, ¿no? Porque normalmente uno identifica peligros potenciales en un ATS, ¿no? Y estos peligros potenciales que te va a presentar en el momento de trabajo, puedes generar también sus controles, ¿no? Un ATS es una herramienta del momento, ¿no? Es una herramienta rápida, es una herramienta de la circunstancia, ¿no? Cabe recalcar que el ATS es elaborado, claro, también por los trabajadores, así es. Bien, muchas gracias. Si no tenemos más preguntas, agradezco a la empresa por haberme convocado y invitado a este curso. A ver, ahí tenemos una pregunta más, dice, ingeniero, tengo una consulta en la elaboración del protocolo de vigilancia, prevención y control en el trabajo, en el ítem 6, nómina de trabajadores por riesgo de exposición. Al evaluar que el riesgo es, cada trabajador va a depender del nivel de riesgo SIO. Así es una empresa de fabricación de madera. A ver, el riesgo que establece el protocolo de vigilancia es 4 banderitas, que no te confundas con el IPRE, ya que estamos hablando de IPRE, ¿eh? No te confundas. Una cosa es IPRE y otra cosa es la nómina de trabajadores. La nómina de trabajadores tiene banderita verde también, banderita amarillo, banderita naranja, rojo, similar al IPRE, que no es lo mismo. ¿Cuándo es banderita verde? Cuando tu trabajador no interactúa con muchas personas. Por ejemplo, el dueño de la empresa, que bueno, pues a veces viene de vez en cuando, o el contador o el administrador, él es banderita verde. Banderita amarilla, aquellas personas que sí interactúan. Entonces, si es una fabricación de madera, veo que mi proceso no interactúa con muchas personas, verde. Pero veo que mi maderera vende a otras empresas pequeñas y tengo en la puerta ahí una señorita o un señor que está atendiendo a estos clientes, esa persona es banderita amarilla. De esa manera voy identificando sus riesgos en función a esta resolución 239. Pues no se vaya a confundir, es una cosa el hiper y otra cosa este nivel de riesgo. Bien, muchísimas gracias. Nos vemos. Agradecer a esta empresa nuevamente y a cada uno de los participantes por haber participado en este curso. Muchas gracias.